Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Y bienvenidos un día más aquí, a vuestro canal, a Call of Cycling. Empieza la fiesta, empieza la temporada de ciclismo de carretera y lo hace en Australia. Nos vamos al Santos Tour Down Under. En el vídeo de hoy vamos a analizar cómo es esta carrera, vamos a ver cómo son los perfiles de cada una de las etapas, que recuerdo son 6, y una vez vistas las características mencionaremos a algunos de los corredores a los que a priori debería dárseles bien tanto las etapas como la lucha por la general. Como ya sabréis, el Tour Down Under se está disputando ahora mismo, así que en el vídeo de hoy vamos a analizar las 3 primeras etapas. Posteriormente y en un segundo vídeo haremos análisis de las 3 siguientes y sacaremos las conclusiones una vez ya que sepamos todos los resultados para ver si los ciclistas que preveíamos que podían ser protagonistas de la carrera lo han sido o no y de qué forma. Como siempre os pido, si os gusta el vídeo, os parece interesante, por favor dadle un like y compartidlo con amigos y amigas a los que les pueda resultar interesante. Si eres nuevo y no estás suscrito, hazlo, no te vas a arrepentir y juntos haremos que Call of Cycling sea más grande cada día. Bien, pues para empezar ubiquémonos, pongámonos en situación. Santos Tour Down Under, primera carrera por etapas, en este caso 6, que se disputa en el World Tour, en la temporada. Concretamente nos vamos a Australia, a la parte sur, a Adelaida. Bien, pues como os comento, el Santos Tour Down Under consiste en 6 etapas. 6 etapas que no son demasiado duras en cuanto a desnivel. Es lógico, primero porque allí la zona no tiene demasiado desnivel y segundo porque a estas alturas del calendario donde los corredores están empezando no tendría demasiado sentido. De este modo podemos ver que es una carrera que realmente está muy enfocada para los sprinters. De las 6 etapas yo diría que 4 deberían ser claramente para que la lucharan los sprinters, luego veremos si sucede o no sucede, y 2 de ellas, concretamente las 2 últimas, sí que deberían estar reservadas para corredores algo más escaladores. No escaladores puros ni muchísimo menos, sino simplemente que sean más potentes y capaces de aguantar la última subida y llegar a meta primeros, porque las 2 últimas etapas acaban en alto. Como digo, altos que son repechos, pequeños puertos de 1-2 kilómetros con porcentajes tampoco demasiado fuertes, pero sí que es verdad que para un sprinter, sobre todo a final ya de las etapas, se les haría bastante duro. Como podréis ver en pantalla, os dejo los perfiles de las distintas etapas. La primera etapa claramente debería acabar al sprint, acaba en llano, no tiene demasiado desnivel y por tanto debería acabar disputándose entre los sprinters. La segunda etapa, si bien es la que más desnivel acumulado tiene, no es algo que sea demasiado relevante y sí que tiene 3 pasos por una misma montaña que, estando a unos 8 kilómetros aproximadamente de meta, quizá podrían acabar marcando la diferencia. No obstante, no son subidas demasiado duras y la gran mayoría del pelotón debería poder superarlo sin ningún problema y en esos siguientes 8 kilómetros conseguir llegar también al sprint y por tanto definirse al sprint. Ya veremos si están todos los sprinters o no, pero sí debería acabar definiéndose en un sprint bastante masivo. La tercera etapa es muy parecida a la primera, también debería acabar en un sprint ya que no hay ningún desnivel que pueda marcar la diferencia. La cuarta es la más llana con diferencia, aquí sí que está literalmente para los sprinters, no tiene ningún tipo de desnivel ni dificultad montañosa. Y llegamos a la cuarta y la quinta, estas sí que acaban en alto, como digo, no es que sean puertos, pero sí que tienen la última llegada en una subida, en un repecho bastante duro, no por longitud, sino algo más por dureza, y aunque es probable que acabe disputándose con varios corredores, aquí ya no deberían estar los sprinters y tampoco debería ser demasiado masivo. Veremos si finalmente acaba siendo así o no, pero a priori deberían ser 2 etapas que sean también las que marquen la general. Probablemente la general, a menos que alguno de los corredores favoritos se haya descolgado por algún problema en las anteriores etapas, debería dilucidarse en estas 2 últimas. Bien, pues estamos diciendo que esta es una carrera especialmente dedicada a los sprinters, vamos a mencionar quiénes son los principales sprinters, o al menos los que más nombre tienen y que por tanto deberían tener un papel importante en esta carrera Santos Tour Down Under. Os voy a mencionar 4 o 5 corredores que a mi manera de entender deberían ser de los principales protagonistas. Primero porque son grandes sprinters, algunos de ellos porque son australianos y los australianos en esta carrera les gusta hacer un buen papel, se la preparan bien, además se conocen el terreno y por tanto, como digo, deberían tener un papel importante. No obstante, y como digo siempre, la carretera pondrá a cada uno en su lugar y etapa tras etapa veremos si estos que comento son protagonistas o no y acaba saliendo algún otro protagonista. Como tengo la chuleta hecha aquí, me la voy a leer para no dejarme ningún nombre, ¿de acuerdo? A nivel de sprinters, yo mencionaría a Caleb Ewan del Jayco Alula, a Sam Welsford del Bora Hansgrohe, a Phil Bauhaus del Bahrain Victorious, a Elia Viviani de Ineos Grenadiers y a William Girmay, que si bien es cierto que no es un sprinter al uso como los otros que he mencionado, sí es un corredor muy rápido y muy potente, así que si está bien es muy probable que llegue a luchar y por qué no incluso ganar alguna etapa. Si bien he comentado que es una carrera muy centrada en los sprinters, yo creo que la general no la va a ganar uno. ¿Por qué? Porque las 2 últimas etapas, que probablemente sea donde más tiempo se pique, donde más tiempo se gane entre los corredores, son la penúltima
y la última etapa, donde se acaba en alto. Y ahí yo veo algunos corredores que, como digo, es a mi parecer, deberían estar luchando como mínimo por la general. ¿Por qué? Bueno, pues porque son los que más nombre tienen a priori, porque el recorrido les puede ir bien, especialmente estas dos etapas, porque en principio no deberían perder tiempo en las etapas anteriores, ya que entiendo que se va a llegar al sprint, y los corredores serían estos. De Soudal Quick Step, Julian Alaphilippe, Simon Yates de Jayco Alula, Jonathan Narváez de Ineos Grenadiers, Oscar Only del DSM, y también aquí he añadido a un corredor que no tiene demasiado nombre, que normalmente es un gregario, pero que cuando lo he visto me ha dado muy buenas sensaciones. Ya consiguió alguna victoria el año pasado, es muy joven y este tipo de recorrido, especialmente las dos últimas etapas, le puede venir muy bien, así que yo lo menciono y a ver qué pasa. Se trata del corredor del UAE, Finn Fisher Black. Los que hayáis podido seguir la carrera o hayáis visto las noticias, veréis que hay un nombre que ha sonado mucho, que ha sido muy protagonista y que no está aquí. Y es que realmente se trata de un joven, alguien tan joven, apenas 20 añitos, que debutaba en esta carrera como profesional. Concretamente debuta en el UAE y se trata de un corredor mexicano, concretamente el corredor de Baja California, Isaac del Toro. Pero no adelantemos acontecimientos, cuando llegue su etapa y sea protagonista, lo comentaremos. Bien, pues como os he comentado, estas carreras que acaban dilucidándose al sprint realmente no tienen demasiada miga en lo que es durante todo el recorrido y todo se centra en la parte final, así que nos vamos a centrar nosotros también la crónica de cada una de las etapas en la parte final. En la primera etapa era un recorrido de unos 140 y pico kilómetros, como la gran mayoría, todos tienen una distancia muy similar. Este concretamente era dar 3 vueltas a un circuito de unos 45-46 kilómetros aproximadamente y, como digo, se ha acabado definiendo al sprint. Era una etapa donde la dificultad para mí residía en la temperatura, estaban corriendo a más de 32 grados y eso a estas alturas de la temporada y sobre todo en corredores que pueden venir de Europa donde es invierno y no están acostumbrados o aclimatados, podía ser un hándicap. No obstante, los equipos ya miran de ir con un poco de tiempo para que los corredores se aclimaten, tanto al jet lag, al cambio horario, como también a la temperatura. Tengamos en cuenta que allí están en verano. Como os comento, esta etapa acabó decidiéndose al sprint. Un sprint donde realmente vimos a un equipo que no estábamos especialmente acostumbrados llevar un treno realmente impresionante, muy bien llevado y que veremos como en etapas posteriores se ha confirmado, así que quiere decir que el equipo se lo ha trabajado, esto no es casualidad. Ese equipo se trata ni más ni menos que de Bora Hansgrohe. Un Bora Hansgrohe que ha sido uno de los protagonistas en esta pretemporada por los fichajes que ha hecho, entre ellos Primož Roglič, las ventas como Kiano y De Bruyne, pero sobre todo porque ha sido comprado por Red Bull. Y sobre todo os recuerdo el vídeo que publiqué anteriormente, concretamente el de la posible compra o el intento de compra por parte de Bora Hansgrohe, por parte de Red Bull, de Wout van Aert y Remco Evenepoel. Si no habéis visto el vídeo porque se os ha despistado o porque YouTube nos lo ha recomendado, os dejo el link tanto en la descripción como al final de este vídeo para que podáis ir. Allí doy todos los detalles y es un vídeo realmente interesante. Bien, pues como os comento, Bora ha hecho realmente un sprint de manual. Ha conseguido llegar con 3 corredores, el primero de ellos ha conseguido ponerse en cabeza a falta de 1 kilómetro para automáticamente dar paso a Danny Van Poppel, que ha hecho de lanzador un sprint espectacular para dejar a su compañero Sam Welsford a apenas 150 metros para que pudiera arrancar y hacer un sprint, como digo, impecable, que le ha servido para llevarse la victoria en la primera etapa del Tour Santos Down Under, la primera victoria de la temporada oficial, de la temporada World Tour del año 2024. Bien, pues ahora vamos con la segunda etapa. Esta etapa en principio también tenía que acabar resolviéndose al sprint y así ha sido, o entre comillas, digámoslo, porque veremos cuál ha sido el resultado final. Esta era una etapa donde sí que es cierto que tenía a falta de unos 10 kilómetros la subida a un pequeño puerto de apenas unos 2 kilómetros, kilómetro y pico, pero bastante exigente al 8,8 de media con alguna rampa, algún pico del 17% que se subía 3 veces. La última de las veces, por supuesto, se subía a 10 kilómetros para meta y se acaba de coronar a apenas unos 8 o incluso un poquito menos kilómetros de meta. Ha sido en la última vuelta, en su último paso, cuando Luke Plapp ha empezado a tirar, a tensar la cuerda y ha hecho como algunos empezaban a quedarse. A él le han seguido Julian Alaphilippe, Jonathan Narváez y otros muchos corredores. Como digo, era exigente en cuanto al porcentaje, pero muy corta, así que muchos corredores se han atrevido a seguir hacia adelante.
Pese a que era una subida muy cortita y muchos corredores iban a conseguir llegar, Luke Plapp y Jonathan Narváez han puesto un ritmo bastante duro y han conseguido coronar con una distancia de apenas unos 10 segundos, pero que les ha permitido intentar algún relevo e intentar marcharse. No obstante, no ha fructificado el intento, ya cuando faltaban todavía 6 kilómetros o 7 para meta, el grupo muy grande ya les ha absorbido y de algún modo se han vuelto a juntar todos en un pelotón. A falta de unos 5 kilómetros para meta, ha sido Quinn Simmons y Tronchon, el francés, los que han intentado irse los dos dándose relevos para intentar dar la sorpresa, aprovechar que estaban todos juntos y que no había demasiado orden en ese pelotón y ellos dos intentar conseguir la victoria o como mínimo disputarla entre ellos. Desgraciadamente para ellos, el pelotón se ha reorganizado y ha conseguido quitarles toda esa distancia, hasta el punto de que en el último kilómetro Isaac del Toro, la estrella en lo que llevamos de Tour Down Under, la sorpresa, el joven mexicano del equipo UAE, ha saltado cuando nadie se lo esperaba, él solo, intentando aprovechar pues lo típico, que entre que los equipos de los sprinters se reorganizan, él ha tirado para adelante sin necesidad de ponerse de pie, completamente sentado, tirando de potencia y sacar una distancia suficiente para que para cuando los sprinters han conseguido reaccionar y empezar a disputar y coger mucha velocidad, Isaac del Toro ha visto que la victoria era suya, incluso se ha permitido el lujo de soltarse de manos y poder celebrarlo. Como os mencionaba al principio, este es el corredor que de alguna manera está levantando o llevándose de alguna manera todos los titulares, porque es esos corredores, esas futuras estrellas, ¿no? Estos corredores tan jóvenes que están llamados a hacer grandes cosas. Isaac del Toro es un corredor de UAE que fichó el año pasado por UAE, es su primera temporada como profesional, concretamente esta es su primera carrera, por tanto su segunda etapa. Tiene 20 añitos, viene de Ensenada, de Baja California, y realmente ya era alguien a quien debíamos tenerle en mente. Solo hay que recordar que el año pasado consiguió llevarse el Tour del Porvenir, que para quien no lo sepa es el Tour de Francia sub-23 para los jóvenes, y es que no solo ganó la clasificación general, es que ganó todas las clasificaciones. La general, la de los puntos, la de la montaña, la del mejor joven, absolutamente todas. Realmente dio un espectáculo impresionante, incluso llegó a ganar una etapa. Así que es otro descubrimiento más de Machín y Gianetti, porque según han comentado ellos en diversas entrevistas, de hecho lo tienen controlado desde antes de este espectáculo del Porvenir, incluso cuando Isaac del Toro tuvo una lesión el año pasado, a principio de temporada, en un entrenamiento donde se rompió el fémur, ya se habían fijado en él, en los buenos resultados que tenía, porque también montaba en mountain bike, y de hecho ya le habían estado ayudando incluso tanto económicamente como con material, sin ni siquiera tener contrato, simplemente pues para tenerlo controlado, le iban dando consejos, y de hecho el Tour del Porvenir lo ganó con una bicicleta del UAE, obviamente sin pegatinas, pero era una Colnago V4R del equipo UAE. Así que cuando ganó el Tour del Porvenir todo explotó y todos los equipos intentaron ficharlo, él decidió por el equipo que había apostado, que le había dado confianza desde un principio, como fue el UAE. La verdad es que ha sido una victoria muy interesante porque ya veremos al final qué acaba pasando con él, veremos si consigue triunfar o no consigue triunfar, pero de entrada dejan un mensaje muy interesante. Primero de todo, el desparpajo, ese carácter que hay que tener como para que en el último kilómetro, cuando los sprinters se están preparando, tú les pegas el palo, te vas solito, confías en tu físico, confías en la potencia, físicamente llegas lo suficientemente bien a final de etapa como para poder hacer esa impresionante exhibición de potencia, y eso, como digo, denota esa confianza en sí mismo y ese carisma de alguna manera. Además, hay que tener también mucha confianza cuando estás a punto de ganar tu primera carrera como profesional, apenas en la segunda participación, y en vez de centrarte en acabar la meta, tú no miras para atrás, ves que hay distancia suficiente, así que te sueltas de mano y lo celebras. Como es lógico y normal, una vez que pasó y le hicieron la entrevista, estaba muy nervioso, no se lo acababa de creer, todavía estaba en shock, pero esa sensación, ese carácter que le muestra cuando está compitiendo, cuando está centrado únicamente en la carretera, es lo que creo que hay que seguir de cerca, y luego veremos si el progreso es el adecuado, veremos si esas condiciones físicas que obviamente tienen, más ese carácter, acaban convirtiéndose en constancia y trabajo, que al final es lo que hace triunfar a un ciclista. No solo vale con ser muy bueno, al final uno tiene que trabajar más que nadie y ser más constante que nadie. Si hay algún equipo donde realmente es el adecuado para que un joven progrese, es el UAE, porque tiene como referentes a otras personas que lo han conseguido también desde muy joven, como Tadej Pogačar o como Juan Ayuso. Así que realmente referentes no le van a faltar, gente que le quiera ayudar tampoco le va a faltar, y veremos, como digo, en las próximas carreras
¿Qué pasa con Isaac del Toro? Bien, y esto nos lleva a la tercera y última etapa que vamos a comentar en el vídeo de hoy. Una etapa muy parecida a la primera, una etapa que claramente se iba a acabar dilucidando en el sprint final, una etapa que cierto es que como en todas y cada una de las anteriores tiene sus fugas que sobre todo sirven pues para luchar por los puntos de la montaña, pero que realmente son consentidas por el pelotón, ya que los tienen muy controlados y al final los van a acabar absorbiendo. Ahí ya fueron todos en pelotón hasta los últimos kilómetros y una vez más pudimos ver que Bora ha entrenado muy bien este desenlace de las etapas al sprint. Una vez más y repitiendo la táctica de la primera etapa, consiguió llegar con 3 corredores al último kilómetro, se pusieron en cabeza, apareció una vez más Danny Van Poppel para hacer de lanzador, pegarse un sprint espectacular y dejar a su compañero sprinter Sam Welsford para que diera el último arreón y se llevara una vez más la gloria en una etapa. Victoria de Sam Welsford, del australiano, 2 victorias en 3 etapas, todas aquellas que se han acabado en el sprint, se las ha llevado él. Por tanto, como ya comentamos al principio, está claro que está siendo uno de los protagonistas de la carrera, está rindiendo a un nivel espectacular, se está confirmando como el sprinter de momento de esta carrera. Y aquí hay algunos sprinters a los que yo he hecho un poco en falta, como Caleb Ewan, un corredor también australiano que ha sido durante mucho tiempo, durante algunas temporadas, el mejor sprinter que había en el pelotón y ahora le está costando. Y en esta carrera no se está dejando ver mucho. Phil Bauhaus se ha dejado ver en alguna de las etapas, Elia Viviani se ha dejado ver en esta, Miriam Girmay también ha hecho un buen papel y en la primera etapa también estuvo muy cerca de llevársela. Pero a Caleb Ewan le encuentro un poco apagado. Veremos si en las etapas que todavía quedan, que todavía queda una etapa más por lo menos que debería acabar resolviéndose al sprint, veremos si tiene mejor suerte. Como siempre os pido, si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, dadle un fuerte like y compartidlo con vuestros amigos, amigas, a quien le pueda parecer interesante. Si no estás suscrito, hazlo, no te arrepentirás. Y así haremos que juntos Call of Cycling siga creciendo día a día. Por mi parte, esto ha sido todo en el día de hoy, pero muy atentos porque mañana hay Copa del Mundo en Benidorm de ciclocross, donde estarán los mejores, los 3 tenores más los especialistas en ciclocross, y habrá vídeo especial y concreto de esa carrera. Y por supuesto, a inicios de la siguiente semana se viene la parte 2 de este vídeo, donde analizaremos las 3 etapas que quedan y sobre todo el resultado final. Veremos ya qué corredores han estado a la altura, los que no han estado a la altura, y lo analizaremos como Dios manda. Como digo, por mi parte esto ha sido todo, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!